El temor al desaire, la aversión profunda a no ser bienvenido o elegido, se erige como una de las aflicciones más silenciosas, pero al mismo tiempo, más punzantes que el alma humana puede llegar a experimentar. Su manifestación no se anuncia con expresiones ruidosas ni lamentos estridentes, sino con un desgarro íntimo que opera en los recovecos más profundos del espíritu. No es únicamente lo que se vocaliza lo que genera una herida, sino aquello que queda inexpresado, la invitación que nunca se concreta, la mirada fugaz que rehúye el contacto visual, la quietud que humilla sin una sola palabra proferida. Es una resonancia incesante que se reproduce en el santuario más recóndito del ser, susurrando sin descanso la frase demoledora: no posees la valía necesaria. Pero, ¿quién fue el arquitecto de esa voz corrosiva en nuestra psique más primordial? ¿En qué instante germinó esta imperiosa y sigilosa necesidad de obtener la aquiescencia ajena para sentir que merecemos ocupar un espacio en este vasto y complejo mundo? Esta búsqueda incesante de validación externa, esta danza perenne con la inseguridad, nos sumerge en un laberinto emocional donde la propia identidad parece desdibujarse ante la posibilidad de no ser aprobados. Nos convertimos en camaleones sociales, adaptando nuestra esencia a los contornos de las expectativas ajenas, perdiendo la conexión con aquello que nos hace genuinamente únicos. La verdadera pregunta, entonces, no es cómo evitar el desaire, sino cómo edificar un cimiento interno tan sólido que ninguna negativa externa pueda desmoronar nuestra intrínseca dignidad. En la era contemporánea, proyectar una imagen de invulnerabilidad se ha transformado en una exigencia social imperativa, una armadura pesada que muchos portan para navegar las complejidades de la interacción humana. Sin embargo, la sensación de fragmentación interna, de que algo esencial se haya roto en nuestro interior, es una realidad personal, vivida en la más estricta intimidad y a menudo en solitario. La experiencia del rechazo es, sin lugar a dudas, un fenómeno de alcance universal inherente a la condición humana. No obstante, de manera simultánea, representa una clave, un portal recóndito hacia los rincones más genuinos y auténticos de nuestra propia existencia. Este ensayo no pretende dispensarte paliativos superficiales o eslóganes motivacionales carentes de profundidad. Su propósito es entregarte una antorcha luminosa para que desciendas por ti mismo a las sombras, a ese lugar ignoto donde reside el génesis de ese pánico que te inmoviliza y te paraliza. Porque precisamente en el reducto de la penumbra, allí donde la luz parece esquiva, se encuentra celosamente custodiado el tesoro inestimable de lo que aún desconoces de tu propia valía y de tu inconmensurable poder interior. El viaje hacia la aceptación no es un sendero de escape, sino de confrontación valiente con lo que te limita, para finalmente trascenderlo y emerger en una versión más íntegra y poderosa de ti mismo. Este es el momento de elegir tu propia verdad. No te encuentras aquí por una mera casualidad o un designio arbitrario del destino. Estás presente porque algo en tu fuero más íntimo está dispuesto a un cambio, porque una porción silente, pero determinada de tu esencia decidió cesar de mendigar afecto y en su lugar emprender el camino de recordar su intrínseco valor, el que no depende de las miradas ajenas. Este es un viaje existencial hacia la recuperación de tu dignidad inherente, de esa verdad que te susurra que tu valor no se negocia ni se otorga, sino que es una cualidad innata que te acompaña desde el nacimiento. Es un proceso de desaprendizaje de viejas narrativas que te confinaron y de reconexión con la sabiduría primordial que reside en lo más profundo de tu ser. La sanación del temor al desaire no es un evento puntual, sino una odisea que requiere valentía, autoobservación y una compasión radical hacia uno mismo. Implica desmantelar las fortalezas emocionales que construiste para protegerte, pero que ahora te aprisionan. Se trata de permitir que la vulnerabilidad se manifieste, no como una debilidad, sino como la puerta de entrada a una fuerza que reside más allá de la necesidad de aprobación. Es la travesía desde el no soy suficiente hacia el soy suficiente tal como soy, una afirmación que resuena con la verdad más profunda de tu alma. Suscríbete a Piensa como Jung para que este viaje de autodescubrimiento sea constante y te acompañe en cada paso. El eminente psiquiatra Carl Gustav Jung, con su brutal honestidad intelectual y su penetrante visión del alma humana, sentenció una verdad ineludible. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Quizás por esta razón, en este preciso momento, tu existencia parece reiterar un mismo arquetipo doloroso. Te entregas por completo a los demás, depositas tus expectativas de reconocimiento y tu propia valía en sus manos, y en su ausencia o indiferencia te desmoronas, te deshaces en un eco de dolor.
Esto no sucede porque tu constitución intrínseca sea frágil o deficiente, sino porque has olvidado cómo mantenerte erguido sin la ovación exterior, sin el aplauso que viene de fuera. Este discernimiento, esta toma de conciencia, es el primer paso crucial en tu sendero de transformación. Comprender que no estás solo en esta odisea, que este miedo profundo que te acompaña no surgió de la nada, como un fenómeno espontáneo, sino que fue implantado en los albores de tu infancia. En aquellos años formativos donde el afecto se percibía como condicionado, donde la aceptación era una recompensa que se debía obtener y no un derecho inherente a tu mera existencia, a tu propia esencia. Ese infante que fuiste, esa niña o ese niño primigenio, con sus anhelos y sus vulnerabilidades no resueltas, aún reside en lo más hondo de tu ser, en ese espacio atemporal donde los recuerdos emocionales se almacenan. Y cada vez que alguien te ignora, no responde a tus llamadas o te abandona de alguna manera, la punzada de aflicción que experimentas no solo se debe al evento actual, a la interacción presente, sino a la poderosa resonancia de lo más primitivo en tu memoria emocional, a la reactivación de una herida pretérita. Yo no denominaría a esa herida psíquica no resuelta que rige nuestra vida sin que lo sepamos un mero complejo, en el sentido simplista del término. Preferiría describirla como una constelación de energías que operan en las profundidades de nuestro inconsciente, como un sistema autónomo de emociones, pensamientos y recuerdos que una vez activado, toma el control de nuestra percepción. Pero ahora lo comprendes, has arrojado luz sobre esa dinámica y esa comprensión lo transforma todo radicalmente. Porque cuando eres capaz de visualizar el patrón que se repite una y otra vez en tus relaciones y en tu vida, ya no te encuentras atrapado en su red. En ese instante de conciencia, comienzas a transmutarlo, a reescribir la narrativa. Lo que se observa con una mirada de compasión y comprensión profunda, inevitablemente inicia su proceso de cicatrización y de sanación. Este es el primer umbral, el punto de no retorno para quienes desean trascender la mera reacción automática y sumergirse con valentía en la esencia de la transformación personal y la libertad interior. El desaire no es meramente una vivencia externa, un hecho que acontece fuera de nosotros. Es una reacción interna intrínsecamente ligada a lo que aún permanece lacerado, sin sanar, en nuestro fuero más íntimo, en la profundidad de nuestra alma. La verdadera aflicción no reside tanto en el no que te profieren, en la negativa que recibes, sino en lo que tú mismo te narras y te infliges como consecuencia de recibir esa negativa. Lo que resulta fascinante y al mismo tiempo sobrecogedor es cómo con una frecuencia asombrosa proyectamos sobre los demás una expectativa inalcanzable y desmedida. La de que nos validen por completo, la de que nos otorguen un sentido de valor que solo puede gestarse desde nuestro propio interior. Cuando esa proyección se fractura, cuando la ilusión se rompe, lo percibimos como una traición devastadora, como si el otro nos hubiera fallado de la manera más cruel. Sin embargo, no fue el otro quien nos defraudó. Fuimos nosotros mismos quienes nos abandonamos en primera instancia al delegar en manos ajenas aquello que debía gestarse, nutrirse y emanar desde nuestro propio centro, desde nuestro sí mismo. Carl Gustav Jung articulaba esta profunda verdad con una lucidez penetrante que nos invita a la introspección. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Hemos negado durante un lapso excesivamente prolongado nuestra herida del rechazo, creyendo ilusoriamente que si no la verbalizamos, si no le otorgamos un nombre, dejaría de existir o de doler. Pero permanece ahí, latente, aguardando con paciencia que reunamos la valentía necesaria para enfrentarla de cara, para mirarla a los ojos y empezar a sanarla. Aquí se inicia ese periplo, ese viaje de autodescubrimiento hacia lo más profundo de tu ser. No será un camino cómodo ni exento de dificultades. Estará sembrado de desafíos y confrontaciones internas, de momentos de duda y oscuridad, pero sin lugar a dudas será profundamente liberador, conduciéndote hacia una verdad inquebrantable sobre ti mismo. El rechazo es, en esencia, un espejo, una superficie reflectante que nos muestra con cruda honestidad lo que aún consideramos indispensable para sentirnos dignos de afecto, de atención, de un lugar en el mundo. No obstante, nadie en el exterior puede otorgarnos esa cualidad si antes no la abrazamos, la reconocemos y la cultivamos en nosotros mismos, desde nuestro propio poder interior. Este segmento de tu lectura es un rito, un acto de iniciación en tu propio proceso de individuación, esa compleja y profunda palabra junguiana que describe la senda hacia uno mismo, hacia la totalidad del ser, hacia la integración de todas tus partes, incluso las que considerabas inaceptables. Y esa travesía existencial comienza cuando dejamos de temerle al reflejo que el desaire nos devuelve y empezamos a utilizarlo como una guía inquebrantable para nuestro desarrollo interior,
como una brújula que nos orienta hacia nuestra verdadera esencia. Es el momento de dejar de huir y empezar a habitarte plenamente. Te invito a realizar una pausa significativa en este momento de tu lectura. Inhala profundamente, permitiendo que el aire llene cada rincón de tu ser, cada célula, cada espacio de tu existencia. Y mientras lo haces, reflexiona sobre esta afirmación que puede acompañarte y resonar en tu interior a lo largo de toda esta exposición. No necesito que el mundo me escoja para saber que poseo valor, me elijo a mí mismo. Si esta frase resuena en tu interior, si te toca en algún estrato recóndito y esencial de tu alma, si sientes su verdad, te pido que la plasmes en la sección de comentarios, no como un mero gesto automatizado para el algoritmo o una simple interacción digital, sino como un compromiso simbólico y profundamente significativo contigo mismo. Deja ese mensaje como quien siembra una semilla con la convicción inquebrantable de que tu palabra escrita, tu declaración de intenciones, puede convertirse en el primer eslabón hacia tu propia liberación, hacia la recuperación de tu poder. Este espacio es tuyo, este proceso te pertenece en su totalidad y aquí, en este preciso instante, se inaugura tu camino de regreso a casa. No se trata de una lucha titánica contra el rechazo externo, sino del reencuentro sublime con la verdad inmutable de tu alma. Aquella verdad que susurra que nunca fuiste menos por no ser seleccionado, que simplemente olvidaste que tu propósito al venir a este plano de existencia no era ser aprobado por la mirada ajena, sino ser auténtico y vivir en plenitud tu propia realidad, sin máscaras ni velos, con total libertad. Suscríbete a Piensa como Jung para que este camino de autodescubrimiento sea constante y te acompañe en cada paso de tu valiosa existencia. El desaire no acontece únicamente en el momento presente, como un evento aislado y desprovisto de historia. Cada vez que nos percibimos apartados, inauditos, menospreciados o no elegidos, una ancestral señal de alarma se activa en lo más recóndito del cuerpo, en el santuario del alma, en ese dominio profundo donde moran los recuerdos que jamás transitaron por la senda consciente. Esa sensación de vacío existencial, de indignidad latente, de no ser suficiente, no es una creación espontánea de la hora, una invención de tu mente adulta. Es la voz persistente de una infancia que desde sus albores asimiló a condicionar su amor propio al gesto, a la mirada, al afecto, a la validación constante de un otro significativo. Carl Jung habría diagnosticado esto como el eco de un arquetipo fragmentado, de una imagen interna que quedó suspendida en el tiempo, incompleta, esperando ser restaurada, esperando ser reintegrada en la totalidad del ser. Desde los primeros años de nuestra existencia, comenzamos a cincelar nuestra identidad en función de la reacción ajena. Si me observan, existo. Si me sonríen, soy bueno. Si me abrazan, merezco estar aquí, tengo derecho a ocupar un lugar. Así germina el complejo de inferioridad, no como una falencia inherente al carácter, no como un defecto de tu esencia, sino como la consecuencia lógica de una infancia emocionalmente interrumpida, donde las necesidades afectivas esenciales no fueron plenamente satisfechas de manera incondicional. Jung no lo conceptualizó como un defecto del ego o una debilidad de la personalidad, sino como una profunda desvinculación del sí mismo, esa vasta totalidad interior que abarca nuestra esencia más pura, lo que negamos de nosotros y lo que anhelamos ser en plenitud. El miedo a la repulsa es, por ende, el pánico a desvanecerse del mapa emocional de aquellos que nos circundan, el terror primordial y ancestral de que, si no encajamos en sus moldes o expectativas, perderemos simbólicamente nuestro derecho a la existencia, nuestro lugar en el colectivo. Y es que el desdén duele con una intensidad equiparable al hambre o a la sed, no porque nos falte algo tangible y externo, una necesidad física, sino porque nuestro cuerpo emocional interpreta esa carencia, esa ausencia de conexión como una amenaza inminente de aniquilación, de disolución del ser. Somos seres intrínsecamente sociales, nacidos para el vínculo, pero también profundamente simbólicos. Nuestra psique se edifica y se organiza en torno a los lazos afectivos, a la calidad de nuestras conexiones. Cuando un vínculo se rompe de forma abrupta, sin sentido o sin un cierre adecuado, nuestra estructura interna se desarticula, como si la morada anímica perdiera uno de sus muros fundamentales, dejándonos a la intemperie. Lo que comúnmente denominamos baja autoestima no es más que el reflejo interior de un sistema relacional fracturado, de un alma que se siente deshabitada, vacía y sin un propósito claro. Carl Jung fue uno de los pocos pensadores que comprendió con lucidez que estos sufrimientos profundos no se solventan con mera fuerza de voluntad, con el simple acto de desearlo con intensidad o con pensamientos optimistas superficiales, sino con una inmersión profunda y valiente en el ser, en sus capas más oscuras.
No es suficiente con recitar afirmaciones positivas frente al espejo. Es imperativo zambullirse en ese abismo insondable del alma donde reside lo inexpresado, lo inexperimentado, lo no llorado, lo que aún clama por ser reconocido. Allí, en ese reducto oscuro, en esa aparente penumbra, se encuentran las raíces del pavor al rechazo y, paradójicamente, la semilla de una fortaleza aún desconocida, de un poder interior que aguarda ser descubierto. Porque aquello que nos quiebra, si es contemplado con compasión, sin juicio y con la intención de comprender, posee el potencial inmenso de transformarnos radicalmente, convirtiendo la herida en una fuente de poder, de sabiduría y de resiliencia inquebrantable. Es en la confrontación con el dolor donde se revela la verdadera capacidad de sanar. Muchas personas conciben erróneamente que sanar del pánico al desaire implica cesar de sentir aflicción o angustia ante el menosprecio, anhelando una especie de anestesia emocional, una invulnerabilidad total. Pero la realidad es radicalmente otra. Suscríbete a Piensa como Jung para seguir profundizando en estas revelaciones. Sanar no es anestesiar el dolor o erradicarlo de tu experiencia. Es aprender a experimentarlo con plena conciencia, con presencia, sin permitir que te defina o te aniquile. Es reconocer que la angustia que se activa frente a una ausencia, una negativa o una exclusión no tiene por qué metamorfosearse en un juicio lapidario y definitivo contra tu propia valía, contra tu esencia. Ser excluido o marginado por otros no implica que carezcas de valor o que seas menos. Implica, más bien, que lo estás percibiendo a través de los ojos de aquel infante que antaño necesitaba ser elegido para sentirse real, para sentirse digno de existir. Ese niño o niña interior aún persigue con avidez la aprobación externa, la validación ajena, pero tu cometido actual no es complacer sus demandas de forma inconsciente, sino acogerlo, abrazarlo, validarlo y consolarlo en su totalidad desde tu conciencia adulta. Aquí entra en juego la profunda noción de la sombra, un concepto central y revolucionario en la psicología junguiana. Carl Jung nos reveló que la sombra no es intrínsecamente lo negativo, lo oscuro o lo indeseable, como solemos creer de forma simplista en la moralidad convencional. La sombra es, de manera elemental, todo aquello que hemos proscrito de nosotros mismos, lo que hemos negado, ocultado o reprimido en el sótano de nuestra psique porque temíamos que, al mostrarlo, seríamos rechazados. Y cuando hemos transitado la vida buscando incansablemente ser aceptados por todos, tendemos a sepultar todo lo que consideramos que nos torna menos agradables, menos dignos de amor, menos válidos a los ojos de los demás. En otras palabras, proscribimos partes esenciales de nuestro ser, de nuestra propia autenticidad, para evadir el riesgo de ser repudiados por otros. Así es como comenzamos a vivir una existencia fragmentada y mutilada, ajena a nuestra verdadera esencia. Nos convertimos en maestros del agrado, de la complacencia, de la disolución de nuestra propia individualidad en las expectativas ajenas, y sin percatarnos, nos extraviamos en ese laberinto de apariencias, perdiendo el rastro de quienes somos genuinamente. Dejamos de reconocer nuestra verdadera identidad porque nuestra valía ha sido edificada sobre los cimientos de lo que los demás anhelaban ver en nosotros, no sobre lo que realmente somos. Este es el drama inherente a la búsqueda incesante de la aprobación externa. Su costo más elevado es la autenticidad, la propia alma. Y eso, desde la óptica junguiana, constituye una traición profunda al alma, un abandono de nuestro propósito vital. Carl Jung sostenía que el verdadero mal de la modernidad no era la neurosis en sí misma, sino la profunda desconexión del alma con el símbolo, con ese lenguaje interno primordial que confiere sentido trascendente a nuestras vivencias. Cuando el desaire no encuentra cauce en la expresión verbal, cuando la aflicción no se nombra, se metamorfosea en un síntoma físico o psicológico. Cuando no logra transmutarse en un símbolo con significado, se enquista, quedando atrapado como un trauma recurrente en lo más profundo de nuestra psique. Por ello, comenzar a otorgarle un nombre al desaire que experimentamos, por más incómodo, doloroso o vergonzoso que resulte, es ya un acto de liberación en sí mismo, un primer paso hacia la sanación. La palabra, el acto de nombrar, actúa como un puente, un nexo vital entre la herida latente en el inconsciente y la conciencia que la ilumina. Se requiere de una valentía inmensa para dejar de buscar la aceptación como único sustento emocional, porque al hacerlo, se desmorona una ilusión arraigada. La de que ser aprobados por la totalidad del mundo es factible y deseable. No lo es, nunca lo será, y lo que es más trascendental jamás debió serlo. Porque quien necesita ser validado por la totalidad de los demás termina deformándose a sí mismo para complacer a cualquier interlocutor. Y ese es el precio más elevado que se puede pagar por no ser rechazado. Si este viaje te resuena y quieres seguir explorando las profundidades de tu ser,
Suscríbete a Piensa como Jung para no perderte las próximas revelaciones que transformarán tu perspectiva y te guiarán hacia una vida más auténtica. Detrás de cada temor a la repulsa se esconde una renuncia silenciosa e inconsciente a nuestra propia voz, a nuestra verdad intrínseca, a nuestra esencia. Cada vez que silenciamos lo que sentimos para no generar incomodidad en el otro, cada ocasión en que esbozamos una sonrisa forzada para evitar ser excluidos, cada instante en que aceptamos una situación que nos hiere con el único propósito de preservar un lugar en el tejido social o afectivo, en todas esas instancias, estamos instruyendo a nuestro inconsciente a ceder, a traicionarse, a amoldarse a un patrón que jamás nos perteneció en nuestra autenticidad. Y al hacerlo, el alma se agota, se fragmenta en un millar de silencios inexpresados, de verdades no dichas. Cuando alguien nos rechaza, creemos erróneamente que la aflicción y el dolor surgen de lo que perdemos en esa interacción, del vínculo que se rompe, pero en realidad, el verdadero pesar radica en lo que esa vivencia, en su ausencia, parece confirmar sobre nosotros mismos. La creencia limitante de que no somos suficientes. Si aún no has emprendido la labor de confrontar y sanar tus heridas internas más profundas, cualquier desaire, por insignificante que parezca, se convertirá en una oportunidad para reforzar esa noción inconsciente y arraigada de que careces de valor suficiente, de que no eres merecedor de afecto. Y no porque esa creencia sea una verdad objetiva, inmutable, sino porque tu historia emocional aún no ha sido narrada y resignificada desde tu propia voz, desde una perspectiva que te honre, que te libere y que te potencie. Este es un momento pivotal, el reconocimiento de que aquello que más temes ser excluido, ser abandonado, no es el verdadero antagonista en tu vida. El enemigo real, el verdadero obstáculo, es no haber edificado una morada interna lo suficientemente sólida como para soportar el temblor de un no rotundo, la sacudida de una negativa. Por consiguiente, la interrogante fundamental que debemos plantearnos, la que nos conducirá a la verdadera transformación, no debe ser ¿cómo puedo evitar el desaire a toda costa?, sino más bien, ¿cómo me transformo en alguien que no se desmorona, que no se desintegra ante él, que lo atraviesa con dignidad? La respuesta reside en iniciar un trabajo interno profundo que no persigue la anulación del dolor, la eliminación de la aflicción, sino la atribución de un significado trascendente a esa experiencia dolorosa. Porque cuando el dolor adquiere un para qué, un propósito, deja de ser un adversario que nos paraliza y se convierte en un maestro, en una guía hacia la sabiduría. Carl Jung lo dilucidó con una claridad insuperable cuando afirmó: la soledad no proviene de la falta de personas a nuestro alrededor, de la ausencia de compañía, sino de la incapacidad de comunicar las cosas que para uno son importantes. El desaire, en su esencia, nos afecta no solo por aquello que nos deniegan, sino porque nos veda la posibilidad de expresar quiénes somos en nuestra esencia, de mostrarnos con autenticidad. Cada vez que somos repudiados, se nos ofrece una encrucijada, una elección vital que definirá nuestro camino. Utilizar esa herida para cimentar y reforzar nuestra inseguridad, para confirmar nuestras peores creencias sobre nosotros mismos, o emplearla como un portal para inaugurar un diálogo profundo y sincero con lo que hemos olvidado de nosotros mismos, con esas partes de nuestro ser que hemos relegado. Es un portal, un umbral de transformación ineludible. Duele cruzarlo, sin duda, la incomodidad es parte del proceso, pero nadie alcanza su autenticidad sin antes atravesar el desierto del autoengaño, de las ilusiones rotas, de las fachadas que construimos. El desaire, entonces, puede erigirse como el fuego alquímico que disocia lo falaz de lo genuino en nuestra identidad, lo que no nos pertenece de lo que es nuestra verdadera esencia. Aceptar que este temor no es superficial, que no es un mero capricho, sino arquetípico, profundamente arraigado en la psique colectiva, nos permite conferirle dignidad, nos permite comprender su propósito. No somos frágiles por sentirnos heridos, somos seres humanos que precisan resignificar el dolor, transformarlo en sabiduría y crecimiento. ¿Qué necesitamos soltar con urgencia en este camino de sanación? La ilusión perniciosa de que nuestro valor se mide en función de cuánto agradamos a los demás, de cuánta aprobación externa logramos acumular. Suscríbete a Piensa como Jung y desbloquea el acceso a una comunidad comprometida con la verdad interior. ¿Qué necesitamos escudriñar en nuestro interior y recordar con vehemencia? Que el afecto más potente, el más inquebrantable y nutritivo, es el que nos otorgamos a nosotros mismos de manera incondicional, sin necesidad de solicitar permiso o validación ajena. Este segmento de la reflexión no concluye con una respuesta definitiva y cerrada, sino que es una invitación a seguir descendiendo, a adentrarse aún más en las profundidades del ser, en sus misterios.
Porque cuanto más nos sumerjamos en las raíces ancestrales del pavor al desaire, más nos acercaremos al núcleo primordial de nuestra verdadera identidad. Esa identidad que no depende de un sí proveniente del exterior, que no se construye sobre los cimientos de la aprobación de otros, sino de una verdad inquebrantable que arde desde lo más hondo de nuestro propio centro, de nuestra esencia inalienable. Existe una faceta de ti que te es familiar, la que proyectas al mundo, la que ha aprendido a adaptarse, a desempeñarse, a ser aceptada con destreza en los escenarios sociales. Pero existe otra faceta, más oscura, más primigenia, más silenciada, que ha sido relegada al sótano de tu alma, a ese espacio donde guardas lo que no te atreves a mostrar. Esa porción reside en lo no manifestado, en lo no aprobado, en lo no perdonado. Carl Jung la denominó la sombra. Y el rechazo, al rozar las fibras más íntimas de nuestra psique, no hace más que iluminar esa sombra con una intensidad que a menudo resulta insoportable, dolorosa. La sombra no es intrínsecamente maldad, es olvido, es potencial no desarrollado. Es la suma de todo aquello que para subsistir emocionalmente decidimos excluir del relato que construimos sobre nosotros mismos, de la historia que nos contamos. Las emociones que nos avergonzaban, los anhelos que fueron proscritos, la cólera que aprendimos a contener, la melancolía que nos enseñaron a denegar, la vulnerabilidad que parecía convertirnos en seres débiles. Todo eso reside en el ámbito de la sombra. Y cuanto más la negamos, más poder adquiere desde los recovecos del inconsciente, operando en las tinieblas de nuestra ignorancia. Cuando alguien nos desaira, no solo se activa la aflicción de no ser elegidos, sino que también se moviliza todo aquello que la sombra ha acumulado y que ese desaire refleja con crudeza. La sensación de insuficiencia, de indignidad, de carencia de valor. Pero esa percepción no es la verdad intrínseca de quién eres, es una proyección, una distorsión que nace de tu propia psique. Carl Jung enseñó que cuando no reconocemos lo que habita en nuestro interior, lo desplazamos hacia el exterior, viéndolo reflejado en otros, o, lo que es peor, asumiendo que los demás lo perciben en nosotros. Proyectamos nuestra inseguridad en las miradas ajenas, nuestra imperiosa necesidad de aprobación en cada interacción, el desaire que no hemos sanado en los silencios de los demás, en sus actitudes. Así, una persona que simplemente no responde a un mensaje se convierte en una figura monstruosa que corrobora nuestra peor creencia interna. No soy digno de ser amado, de ser visto. Pero esa interpretación no es objetiva, es una construcción interna que emana de nuestra sombra no integrada, de nuestros miedos más profundos. La proyección no es un yerro moral, es un mecanismo de defensa, una forma de proteger el ego. Sin embargo, cuando se convierte en la única forma de vincularnos con el mundo, deja de protegernos y empieza a sabotear nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra propia paz. Cuando depositamos la expectativa desmedida de que el otro nos confirme constantemente nuestro valor, le conferimos un poder que ni puede ni debe poseer, porque el valor nace de dentro, no de fuera. Carl Jung sentenciaba con meridiana claridad: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y proyectar es, en esencia, negar, es distanciarnos de aquello que nos incomoda, nos hiere o aún no logramos comprender plenamente en nosotros mismos. La solución no radica en cesar de proyectar, porque es un mecanismo natural de la psique, sino en desarrollar la conciencia de cuándo lo hacemos, en detenernos ante el impulso automático de interpretar cada desaire como una confirmación de nuestra carencia interna. Es preguntarnos con honestidad brutal: ¿esto que siento proviene realmente del otro o es un reflejo de algo que aún no he resuelto en mi interior, de una herida no sanada? Esa es la interrogante que distingue a la víctima del alquimista interno, al que padece del que transmuta el dolor. Esa es la puerta que franquea el sendero hacia la individuación, el camino hacia la totalidad. La individuación es el proceso mediante el cual el ser humano integra la totalidad de sus partes, incluyendo aquellas que ha repudiado, para transformarse en un ser completo y genuino. Es un viaje de descenso a lo más profundo del alma y no puede emprenderse sin atravesar la penumbra de la sombra, sin confrontar lo que más tememos. El desaire, por más doloroso que sea en el momento, puede constituir el umbral que nos introduce en esta travesía existencial, porque nadie despierta si antes no ha sentido la herida que lo empuja. Nadie busca su verdad si no ha sido traicionado por sus propias máscaras, por sus fachadas. La sombra no se disipa con frases agradables o evasiones. Se ilumina con una honestidad brutal, se abraza con una ternura implacable. Porque cuando la confrontas de frente, cuando te atreves a mirarla a los ojos, comprendes que todo aquello que proyectabas en los demás, tu inseguridad, tu ira reprimida, tu temor, tu necesidad de aprobación, no era más que el grito desesperado y silencioso de una porción de ti que anhelaba ser reconocida, ser vista, ser integrada.
Y el desaire la activó no para aniquilarte, no para destruirte, sino para que al fin pudieras escucharla, para que prestaras atención a su mensaje. Alguien te excluyó, no respondió, se distanció, no te eligió. Y ese gesto, aparentemente nimio, provocó un cataclismo interno, una tormenta en tu alma. Pero no por lo que esa persona es en sí misma, sino por lo que tú, inconscientemente, depositaste en ella, por lo que ella representaba para ti sin siquiera saberlo. Carl Jung diría que esa persona se convirtió en un portador de proyección, un espejo simbólico donde tu alma intentó percibir algo que aún no sabe cómo sostener por sí misma, algo que le resulta ajeno o amenazante. Sí, el problema fundamental no radica en la otra persona. El problema es lo que tú has depositado en ella. Tu necesidad insaciable de ser visto, tu urgencia imperiosa de sentirte validado, tu anhelo de que alguien más te devuelva una imagen de ti mismo que aún no puedes edificar desde tu interior, desde tu propio centro. Esa es la trampa insidiosa de la proyección. Te lleva a confundir a los demás con fragmentos de ti que todavía no has integrado, con partes de tu sombra. Y por esa razón, cada desaire se percibe como una muerte simbólica, como el fin de algo esencial. Pero no lo es. Es una oportunidad, una grieta por la que la luz puede infiltrarse, una señal inequívoca de que es el momento de recuperar el poder que delegaste, de traerlo de vuelta a ti. Porque mientras continúes proyectando tu sombra en los demás, permanecerás enredado en la danza incesante del desaire y la aprobación, un ciclo interminable. Y esa danza siempre culmina en una herida abierta, no porque los otros te lastimen de forma intencionada, sino porque tú no sabes cómo dejar de buscar en ellos lo que solo tú puedes proporcionarte con plenitud. Suscríbete a Piensa como Jung y profundiza en el estudio de tu propia psique. Este instante es una invitación clara a retraer esas proyecciones, a observarlas con detenimiento, a dialogar con ellas, a comprender que lo que percibes con tanta intensidad en el otro, con frecuencia, no reside allí, sino en ti mismo. Y que al recuperarlo, al traerlo de vuelta a tu conciencia, te liberas de una carga inmensa, de un peso emocional que te impedía avanzar. Porque lo que se integra ya no genera pavor, ya no te controla, y lo que se teme, mientras no se ilumine, seguirá saboteando tu senda, obstaculizando tu crecimiento. El desaire pierde su poder sobre ti cuando dejas de concebirlo como un juicio lapidario y comienzas a verlo como una guía, una brújula interna, una señal para la introspección. Carl Jung decía que el encuentro de dos seres es como el contacto de dos sustancias químicas. Si se produce alguna reacción, ambas se transforman. Esa transformación puede ser dolorosa, incómoda, pero también sagrada porque en ella las proyecciones se disuelven, las máscaras se resquebrajan y emerge lo que genuinamente eres, lo que siempre fuiste, más allá de lo que los demás han percibido o no han podido ver en ti. Así se inaugura una nueva forma de existir. No desde el temor a ser repudiado o abandonado, sino desde la responsabilidad inquebrantable de cesar de rechazarte a ti mismo, de abandonarte a tu propia suerte. Porque mientras persistas en la creencia inconsciente de que solo mereces afecto si otro te lo otorga, seguirás encadenado a una imagen fragmentada y distorsionada de tu propia valía. Pero si logras comenzar a reconocer tu sombra y a retirarla de los demás, empezarás a verte con una mirada más íntegra, más auténtica, más propia, más libre. Y allí, en ese acto de contemplar lo que no deseabas ver, comienza la libertad incondicional, la verdadera liberación. Suscríbete a Piensa como Jung y desbloquea el acceso a una comunidad comprometida con la verdad interior. Todo desaire que te desestabiliza emocionalmente esconde un eco ancestral, una raíz anclada en lo más recóndito de tu alma, en tus memorias más profundas. No duele tanto lo que sucede en el presente, el evento actual en sí mismo. Duele lo que resuena desde el ayer, lo inexpresado, lo no resuelto, lo que quedó inconcluso y pendiente en tu historia personal. Ese eco, ese reflejo que retorna con fuerza cada vez que no eres elegido, es lo que Carl Jung denominó un complejo. No es un simple error o un defecto de carácter, no es una falencia moral, sino una constelación psíquica autónoma, con vida propia, que se activa cuando una vivencia externa toca una herida interna aún no integrada, aún sensible. Un complejo no es una mera inseguridad o una baja autoestima. Es una estructura emocional con vida propia que reside en tu interior, operando como un programa preestablecido que se activa sin tu consentimiento consciente y que se apodera de tu percepción, de tu pensamiento, de tu emoción, de tus reacciones. Por eso, cuando alguien no te responde un mensaje, el complejo te susurra al oído con voz convincente que no eres suficiente, que algo anda mal en ti. Cuando te ignoran, el complejo te grita con voz atronadora que eres invisible, que no mereces ser visto. Cuando te abandonan, el complejo sentencia sin apelación que no mereces que te quedes, que no eres digno de compañía.
Estas afirmaciones no son objetivas. Son construcciones del dolor, narrativas que el complejo ha ido incrustando a lo largo de los años, a veces desde la tierna infancia, a veces desde relaciones pasadas y con frecuencia desde una acumulación silenciosa de experiencias aparentemente insignificantes, pero emocionalmente devastadoras, como una lluvia fina que con el tiempo inunda un espacio. Así opera el complejo de inferioridad, en la repetición incesante de patrones, en la habituación al menosprecio interior, al autojuicio constante. Carl Jung afirmaba que cuando un complejo toma las riendas de la psique, el ego se ve disminuido, reducido a su mínima expresión, volviéndose reactivo y temeroso. Ya no pensamos con nitidez, ya no sentimos con autenticidad, ya no reaccionamos con conciencia plena. Nos convertimos en rehenes emocionales de nuestra historia no resuelta, de nuestras heridas no cicatrizadas, de nuestros miedos más primarios. Esa es la razón por la cual, en ocasiones, ante una situación de rechazo mínima o trivial, reaccionamos con una intensidad desproporcionada, con una aflicción que parece no tener sentido. No estamos respondiendo únicamente al evento presente, sino a la totalidad de lo que ese evento representa dentro de nosotros, a la carga emocional acumulada a lo largo de los años. El problema fundamental no reside en el desaire en sí mismo, que es parte inevitable de la vida. El problema es el significado que le hemos atribuido. Ese significado fue meticulosamente esculpido y reforzado durante años por nuestro complejo, y mientras no lo cuestionemos y lo desafiemos conscientemente, seguiremos prisioneros de sus cadenas invisibles, de sus mandatos silenciosos. Continuará susurrándonos que carecemos de valor, que precisamos de la aprobación externa para existir, que si alguien se distancia es porque algo en nosotros está roto, y si lo creemos ciegamente, el complejo se fortalece, se nutre de nuestra credulidad incondicional, de nuestra sumisión. No obstante, el complejo no es invencible, puede ser observado, puede ser contenido, puede ser integrado en la conciencia. Y para lograrlo, debemos empezar a escucharlo como una voz proveniente del pretérito, como un eco del pasado, no como una verdad inmutable del presente. Debemos aprender a interrogarnos: ¿quién está hablando dentro de mí cuando siento que no valgo? ¿Es mi voz actual, adulta y consciente, o es la voz de un niño herido que aún anhela ser visto y validado? El desaire posee la habilidad de activar estos complejos con una precisión quirúrgica, porque no se experimenta en el ámbito abstracto de la mente, sino en la carne viva, en la esencia de nuestro ser. No se analiza desde la distancia, se siente con cada fibra de nuestro cuerpo y alma. Y por eso, la labor de sanación no es meramente cognitiva o intelectual. Es profundamente emocional, somática, espiritual. Demanda una observación minuciosa del cuerpo, de las sensaciones que emergen, de las emociones que nos invaden, de los sueños que nos revelan mensajes ocultos, de las reacciones automáticas, de los temblores internos que nos asaltan. Requiere convertirnos en observadores conscientes de nuestro propio universo interior, sin juicios, con una curiosidad insaciable y una compasión radical. La proyección, en este contexto, es la forma en que el complejo se disfraza, se camufla, buscando un chivo expiatorio externo. En lugar de reconocer que la aflicción emana de nuestro interior, de nuestra propia herida, la atribuimos al exterior. Afirmamos que la otra persona es cruel, distante, egoísta, y aunque esto pueda ser cierto en la realidad objetiva, esa explicación no dilucida por qué esa persona nos afecta con tal magnitud, por qué su actitud nos devasta. Porque si alguien posee el poder de devastarnos emocionalmente, es porque nosotros le hemos concedido acceso a una herida profunda y no resuelta en nuestro interior. Y en ese acto, sin saberlo, nos hemos abandonado a nosotros mismos, hemos entregado nuestro poder. Cuando proyectamos, estamos declarando, sin decirlo explícitamente: no quiero ver esto dentro de mí, así que lo depositaré sobre el otro, lo atribuiré a su ser. Pero esa evasión impide el trabajo de sanación profunda. Nos mantiene girando en círculos viciosos, nos condena a vivir de desaire en desaire sin extraer ninguna lección significativa, sin aprender. Y el alma, que anhela evolucionar y trascender, comienza a clamar desde lo más hondo, porque sabe que estamos ignorando la enseñanza que vino a ofrecernos, la oportunidad de crecer. No dejes que la oportunidad de crecer se escape. Suscríbete a Piensa como Jung para seguir profundizando en estas revelaciones que cambiarán tu vida. Carl Jung aseveraba que los complejos son los arquitectos secretos de nuestra existencia emocional. No discernimos conscientemente cómo erigen sus estructuras, cómo construyen sus patrones invisibles, pero sí percibimos y sufrimos lo que construyen en nuestra psique y en nuestras relaciones. Por eso es de una importancia capital observar nuestras emociones más intensas con curiosidad, no con juicio o autocastigo.
Porque aquello que te provoca una reacción de dolor, de ira, de temor, te está mostrando con precisión lo que aún no ha sido amado y aceptado dentro de ti, lo que aún clama por tu atención compasiva. Y esa es una invitación a la sanación, no una condena, no una sentencia. Cuando alguien nos desaira, es habitual caer en un bucle de sobreanálisis, en una rumia mental interminable. Reflexionamos en exceso sobre el evento, diseccionamos cada palabra pronunciada o no pronunciada, nos culpamos incesantemente, reconstruimos escenas mentales infinitas, intentamos discernir en qué fallamos o qué hicimos mal. Pero ese proceso no busca claridad ni comprensión, busca castigo y autoinfligirse dolor, busca confirmar la narrativa del complejo. Porque el complejo necesita mantener su narrativa dominante, necesita seguir proclamando su verdad distorsionada. Hay algo en ti que no es digno, que está roto, que es inaceptable. Romper ese ciclo pernicioso implica reconocer que no necesitamos comprender el porqué de la decisión del otro de rechazarnos, que esa no es nuestra tarea fundamental, sino más bien, por qué ese desaire nos duele con tal vehemencia, con tal intensidad. Y es precisamente ahí donde comienza la verdadera sanación. Cuando dejamos de considerar al otro como la causa única y exclusiva de nuestro sufrimiento y comenzamos a vernos a nosotros mismos como los protagonistas de nuestra propia historia, como los responsables de nuestro proceso. No como culpables, sino como responsables de nuestro propio viaje existencial, de nuestra evolución. Porque en algún punto de nuestro crecimiento, si anhelamos evolucionar y alcanzar la plenitud, tendremos que cesar de implorar por la aceptación externa y comenzar a edificar una aceptación interna que sea inquebrantable, que no dependa de las fluctuaciones volátiles de la vida o de la opinión ajena, de los caprichos del exterior. El complejo no se desvanecerá de forma instantánea, no desaparecerá de la noche a la mañana, pero sí puede mermar su poder con cada decisión consciente de no creer en sus susurros, en sus narrativas limitantes. Cada vez que elegimos hablarle con una voz nueva, con una autoridad renovada que nace de nuestro propio centro, cada vez que, en lugar de repetir la frase gastada "no soy suficiente", proclamamos con firmeza y convicción "no necesito ser perfecto para merecer afecto y respeto". Esa es la voz del alma, esa es la voz que sana profundamente, que libera, que transforma la percepción. Por eso, cada desaire puede transformarse en una oportunidad de oro para descubrir en qué parte de ti aún vives exiliado, qué porción de tu ser has excluido de tu abrazo interior, qué aspecto de tu existencia todavía aguarda ser validado por ti mismo, no por el exterior. Y en esa búsqueda introspectiva, el desaire se transfigura. Ya no es un castigo que te asola, sino una brújula que te guía. Ya no es una amenaza que te paraliza, sino una señal que te ilumina. Ya no es un enemigo que te destruye, sino un maestro que te enseña. El trabajo con los complejos no es un proceso expedito ni sencillo. Es un camino que demanda tiempo, esfuerzo y compromiso, pero es profundamente transformador y duradero. Demanda retornar a los escenarios emocionales donde fuiste silenciado, revivir emociones que creías haber superado y sostener tu propia fragilidad sin avergonzarte, sin culparte. Y eso solo puede ser logrado por alguien que ha tomado la decisión inquebrantable de dejar de vivir a medias, de dejar de existir de forma fragmentada, alguien que ha comprendido que su valía no se negocia, no se delega, ni se mide con el espejo distorsionado de los demás. Cuando dejamos de temerle al complejo, descubrimos que no era un monstruo maligno, sino una porción de nosotros que no sabía cómo pedir auxilio, cómo expresar su dolor, cómo ser integrada. Cuando cesamos de proyectar nuestras propias sombras en los demás, nos encontramos con un rostro más auténtico, más franco, más humano, el nuestro, desprovisto de disfraces. Y cuando dejamos de depender de la aprobación externa, accedemos por fin a la posibilidad más sublime que nos ofrece la psicología profunda, la libertad interior. No una libertad que evite el dolor o lo niegue, sino una que lo atraviesa con dignidad y propósito. No una libertad que rechaza el desaire como si fuera una plaga, sino una que lo integra como una parte ineludible del camino de crecimiento, como una oportunidad de aprendizaje. Porque el alma no anhela comodidad, anhela verdad. Y toda verdad, para ser plenamente vivida y encarnada, requiere que primero cesemos de mentirnos a nosotros mismos, que nos despojemos de nuestras autoilusiones. El complejo de inferioridad no se cura con lisonjas o halagos superficiales que vienen de fuera, sino con una conciencia profunda, con la confrontación honesta. La proyección no se disuelve con explicaciones intelectuales o argumentos racionales, sino con una introspección radical y valiente, con la decisión de mirar hacia adentro. Y el temor al desaire no se supera buscando más aceptación ajena, más validación externa, sino reconectando con el sí mismo,
ese centro inmutable y profundo de tu ser que no depende de la opinión de otros para reconocer su inmenso valor, su verdad inalienable. Y aunque duela y aunque cueste un esfuerzo titánico, ese es el único sendero que conduce a la auténtica libertad, a una vida donde el desaire puede seguir ocurriendo, pero ya no define tu universo interior, ya no te aniquila, ya no te consume. Suscríbete a Piensa como Jung para seguir recibiendo guía en tu viaje hacia la plenitud. Cuando el sufrimiento ya no es evadido, cuando nos atrevemos a sentirlo plenamente, se transforma, se transmuta en una fuerza diferente. Y cuando por fin dejamos de resistirnos al desaire y comenzamos a contemplarlo con la profundidad que merece, con una mirada compasiva, algo en nuestro interior se reorganiza, se reestructura desde sus cimientos. Ya no lo hace como antes, como ese ego mendicante que imploraba aprobación y reconocimiento, sino como una estructura novedosa, más firme, más auténtica, más arraigada en nuestra esencia, en nuestro sí mismo. La sanación no ocurre cuando nos hacen sentir bien temporalmente. Ocurre cuando nos atrevemos a reconstruirnos desde nuestro fuero más íntimo, sin aguardar que el mundo exterior nos devuelva una imagen complaciente para poder habitar en paz con nosotros mismos. Carl Jung afirmó que todo proceso de transformación personal se inicia con una confrontación directa con la sombra, con aquello que hemos ocultado de nosotros. No es una frase simbólica abstracta, es una verdad literal y cruda que implica un acto de valentía. Sanar no es un acto meramente decorativo, una adición superficial a nuestra vida. Es una travesía ardua hacia las profundidades del ser, hacia lo más esencial. Es enfrentarse a los reductos donde hemos sido nuestros peores verdugos, donde hemos creído que no merecíamos afecto, donde hemos preferido desaparecer antes que desagradar a otros, donde nos hemos exiliado emocionalmente de nosotros mismos para no incomodar al prójimo. Pero llega un punto ineludible en el camino donde ya no puedes vivir fragmentado, donde la división interna se vuelve insostenible, donde el cuerpo te lo grita con síntomas, donde las emociones se desbordan sin control, donde los sueños comienzan a revelarte mensajes cruciales y urgentes. Porque el inconsciente no descansa, siempre busca integrar, busca la sagrada individuación, la completud del ser. La individuación es ese proceso vital y alquímico mediante el cual el individuo cesa de existir en función de las máscaras, los roles preestablecidos y las expectativas del mundo exterior, y comienza a vivir desde su verdad interior inalienable, desde su autenticidad. No es egoísmo, es un reencuentro sublime, la travesía más profunda que puede emprender un ser humano, el viaje hacia su propio sí mismo, hacia su centro de gravedad. Y esa peregrinación solo se inicia cuando comprendemos que el temor al desaire no es el problema en sí, sino una señal inequívoca, un faro que nos guía hacia lo que necesita ser sanado. El desaire, por consiguiente, deja de ser un castigo que nos asola y se convierte en un llamado, una iniciación, una puerta hacia la totalidad de nuestro ser. Porque solo quien ha sido fragmentado puede volverse consciente de sus partes disociadas, y solo quien reconoce y abraza sus partes puede aspirar a ser íntegro, completo. Así es como se edifica el sí mismo, no a través de la aceptación externa de la aprobación de los demás, sino mediante el encuentro profundo con lo interno, con nuestra propia esencia. El sí mismo para Carl Jung no es una mera abstracción conceptual o una idea filosófica. Es una fuerza psíquica viva, el centro integrador de la psique, aquel que conoce la verdad de tu alma incluso cuando tú la has olvidado o la has relegado al olvido en tu conciencia. Y cuando el ego se ve devastado por el desaire, cuando la personalidad se siente aniquilada, es el sí mismo quien te sostiene en la oscuridad, quien te convoca desde tu interior, quien te invita a reconstruirte no desde la máscara, no desde la apariencia, sino desde tu esencia más pura y auténtica. Pero escuchar esa voz profunda no es una tarea sencilla, porque la herida aún clama con mayor intensidad, porque el complejo todavía susurra sus viejas narrativas, porque la proyección aún nos engaña con sus velos ilusorios, distorsionando la realidad. Por eso, el proceso de sanación exige espacio, reclama silencio y demanda una decisión firme e inquebrantable de cesar de buscar en el exterior aquello que solo puede ser edificado en el interior, en tu propio santuario. Esa decisión se gesta y se refrenda cada vez que eliges observar tu reacción interna en lugar de dejarte arrastrar por ella de forma automática. Imagina por un instante que cada desaire fuera una señal del sí mismo que te susurra. Allí no es tu lugar, no es tu espacio vital. No porque no merezcas esa posición, esa relación o esa atención, sino porque aún no logras discernir que tú ya eres todo aquello que persigues con tanto ahínco, solo que lo has olvidado, lo has relegado. Porque desde la infancia te instruyeron que tu valía se medía por lo que ofrecías, por cuánto complacías, por cuán indispensable te volvías para otros.
Y el alma no vino a ser útil en un sentido utilitario, vino a ser libre, a manifestar su verdad sin condiciones, sin restricciones. El proceso de sanación junguiana no es lineal, es circular, simbólico y profundamente arraigado en el inconsciente. No se trata de sustituir emociones desagradables por otras más placenteras de forma superficial. Se trata de comprender lo que esas emociones revelan, de decodificar el lenguaje arcano del alma, de traducir el dolor en un mensaje transformador, en sabiduría. Porque el alma se comunica a través de símbolos, y si no aprendemos a leerlos, viviremos atrapados en el estruendo incesante del ego, en sus demandas constantes. No olvides que, si este contenido te aporta valor y te guía, suscríbete a Piensa como Jung para que más personas encuentren este camino de autoconocimiento y transformación interior. Una de las claves más trascendentales para sanar desde las profundidades del inconsciente es comenzar a percibir nuestras emociones como mensajeras, como aliadas, no como adversarias que debemos reprimir. El temor al desaire no es tu enemigo que busca destruirte. Es tu aliada, es la porción de ti que te advierte que aún estás operando bajo un código emocional ancestral, obsoleto, condicionado por el pasado. Y si logras escucharla sin antagonizar con ella, sin negarla, sin anestesiarla, sin buscar huir, empezarás a liberar su poder inherente, su sabiduría. Carl Jung afirmaba que todo aquello que no se integra se repite incansablemente en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestras experiencias. Y el desaire que no logras comprender, el patrón que no reconoces, la relación que se quiebra una y otra vez, todo eso es el inconsciente clamando por tu atención, por tu conciencia. Porque el alma no anhela que sigas sufriendo, anhela que comprendas, que mires con honestidad brutal, que despiertes a tu verdad más profunda. Es aquí donde nace una nueva forma de autoestima, no aquella que se fundamenta en afirmaciones superficiales y sin alma, en eslóganes vacíos, sino la que emerge de haber contemplado el abismo de tu dolor y haber continuado caminando, con la frente en alto, con dignidad. Esa autoestima no proclama con arrogancia soy el mejor, sino que susurra con convicción me pertenezco a mí mismo, soy mi propio hogar. No declara valgo porque me valoran los demás, sino mi valor es anterior a toda mirada ajena, es intrínseco e innegociable, nace de mi propia esencia. Es un tipo de dignidad que no requiere explicaciones. Es una presencia interna inquebrantable que no depende de las circunstancias externas o de la opinión volátil de los otros. Cuando alguien con esta autoestima es rechazado, no se desmorona no porque el desaire no duela o no le afecte, sino porque el dolor ya no lo define, ya no lo aniquila. Porque la herida no ha sido negada o ignorada, sino integrada en la conciencia. Porque la sombra ha sido contemplada y acogida con compasión. Porque el complejo ha perdido su poder tiránico sobre el ego, porque el alma ha comenzado a hablar con una voz más potente y clara que la del miedo. Este tipo de transformación profunda solo puede germinar de una práctica constante de introspección, de un diálogo interior ininterrumpido y sincero, de momentos de silencio en los que te formulas preguntas esenciales. ¿Qué porción de mí está reaccionando de esta manera desproporcionada? ¿Qué anhela ese niño herido que aún reside en mi interior, clamando por atención? ¿Qué deseo oculto o qué miedo estoy proyectando sobre el otro en esta interacción? Y en ese diálogo íntimo, desciendes más y más profundo en ti mismo, en tus propias capas. Y ahí, en ese descenso al corazón de tu ser, comienza la alquimia de la sanación, la verdadera transformación. Sanar no es retornar a quien eras antes de experimentar el dolor, como si pudieras borrar el pasado. Es transformarte en alguien que ya no necesita ocultar sus heridas, que las abraza como parte de su historia. Es vivir con las cicatrices visibles, pero sin que duelan constantemente, sin que te paralicen. Es caminar con la herida abierta, sí, pero con una mirada que ya no suplica, que ya no implora aprobación externa. Es reconocer que tu historia, con todo su caos, sus desafíos y sus aflicciones, te ha conducido hasta este punto de tu vida y por ello merece ser honrada en su totalidad sin juicios. Carl Jung hablaba de los sueños como portales al inconsciente, como epístolas que el alma nos redacta mientras la conciencia descansa, mensajes simbólicos. Y con frecuencia, los sueños nos revelan el dolor que aún no hemos percibido conscientemente, a través de símbolos, figuras arquetípicas y paisajes oníricos. Escuchar esos mensajes es una vía poderosa para la sanación, porque el inconsciente no anhela castigarte, anhela integrarte, completarte. La práctica cotidiana de escribir lo que sientes sin censura, de observar con atención lo que piensas sin juzgarte, de registrar tus sueños al despertar, de meditar en silencio sobre tus reacciones automáticas, de reconocer tus patrones, todo ello constituye un acto de amor propio genuinamente junguiano.
Es reconocer que no eres solo un yo fragmentado que busca complacer a los demás o encajar en moldes externos. Eres un alma profunda que anhela la completud, la totalidad. Y esa completud se alcanza cuando dejamos de percibir el desaire como el enemigo y comenzamos a verlo como un espejo, un reflejo de nuestro interior, una oportunidad de autoconocimiento. En este camino te verás derramar lágrimas, experimentarás el miedo más primordial, dudarás de cada paso que des. Pero también recordarás tu esencia, te reencontrarás con fragmentos de ti que habías dejado atrás, sentirás una fuerza que no emana del exterior, sino de tu propio centro inquebrantable. Y comenzarás a caminar de una forma diferente, no porque el mundo haya cambiado mágicamente, sino porque ya no estarás esperando que te valide para poder avanzar, para poder respirar. La sanación desde el inconsciente no es un proceso lineal y predecible, es circular, con avances y retrocesos. Habrá días de retroceso, momentos de silencio abrumador, jornadas en las que el complejo volverá a susurrar sus viejas cantinelas, sus viejas narrativas. Pero si persistes en tu camino, si sigues observando con honestidad, si continúas eligiendo tu verdad por encima del agrado ajeno, el alma se desplegará como un libro que ha permanecido cerrado por años, aguardando ser leído, ser comprendido. Y entonces comprenderás por qué el desaire fue el inicio, fue la herida que abrió el portal, fue la ausencia que te impulsó hacia tu interior, fue la caída que te obligó a soltar la máscara. Y fue el dolor que te enseñó a escucharte a ti, a tu alma, a tu sombra, a tu sí mismo, con una profundidad que antes no conocías. No dejes de aprender. Suscríbete a Piensa como Jung. Tras el descenso a las sombras más profundas de la psique, el alma comienza a susurrar con una voz renovada, una voz que ya no demanda aprobación externa, que no suplica presencia ajena, que no mendiga atención o reconocimiento. Algo dentro de ti, que había permanecido adormecido, silenciado durante mucho tiempo, empieza a recordar una verdad inmutable y esencial, que nunca necesitaste demostrar nada para poseer valor. No porque seas perfecto o infalible, sino porque el valor no se discute, no se negocia. Se reconoce como una cualidad inherente al ser, una parte intrínseca de tu existencia. La autoaceptación no es una meta distante o un estado final inalcanzable. Es una postura interna, una actitud de vida que se cultiva día a día. Es el acto radical de cesar de huir de ti mismo, de tu propia esencia, de tus verdades. Carl Jung afirmaba que la persona que no confronta su sombra vive una existencia falaz, vacía, superficial. No lo expresaba como una condena moral, sino como un diagnóstico preciso del alma. Y ahora, después de explorar el sufrimiento del desaire, la influencia de los complejos y las proyecciones, arribamos a una etapa sutil pero profundamente transformadora. La aceptación de uno mismo tal como es. No como debería ser según los estándares sociales, no como los demás esperan que seas, sino como eres, con todas tus luces y tus grietas, con tus virtudes y tus imperfecciones, con tu humanidad completa. Aceptar lo que somos no es una muestra de resignación pasiva. Es lucidez, es la capacidad de dejar de malgastar energía vital en ocultar, modificar o embellecer partes de nuestra identidad con el fin de obtener la aprobación ajena. Es rendirse no al rechazo externo, sino a la verdad ineludible de nuestro ser. Y esa verdad, cuando se asienta en lo más profundo de nuestra conciencia, genera una paz que ninguna validación externa puede igualar, porque por fin te has otorgado el permiso de habitarte sin juicio, en tu totalidad, en tu propia casa. En el orbe contemporáneo, donde el éxito se cuantifica por la exposición mediática, por los seguidores en redes sociales y el afecto por la reacción de los otros a nuestras publicaciones, la autoaceptación se ha metamorfoseado en una forma de rebelión silenciosa, pero inmensamente poderosa. Vivimos bajo la presión incesante de agradar a todos, de encajar en moldes preestablecidos que nos asfixian, de aparentar más de lo que somos o sentimos, y esa exigencia constante enferma el alma, la fragmenta y nos desconecta de nuestra propia esencia. Pero cuando elegimos aceptar la totalidad de lo que somos, incluso aquello que aún no comprendemos del todo, comenzamos a suturar esa división interna, a sanar la herida del rechazo que nos ha perseguido. Con frecuencia, esa herida primordial nace del deseo secreto de no poseer defectos, de anhelar ser tan impecables que nadie jamás nos excluya o nos critique. Sin embargo, esa fantasía es irreal, una exigencia narcisista que esconde un miedo profundo. El temor a que, si nos mostramos vulnerables, imperfectos, nadie permanezca a nuestro lado, nadie nos ame. Carl Jung habría denominado a esto el hambre del sí mismo mal dirigida. Buscamos en la mirada ajena, en la aprobación externa, lo que solo el alma puede ofrecernos en plenitud. El amor incondicional. Aceptar nuestras imperfecciones no significa celebrarlas o perpetuarlas, significa reconocer que existen, que tienen una historia, que son parte intrínseca de nuestra humanidad.
Significa dejar de avergonzarnos por sentir, por desear, por equivocarnos, por tropezar una y otra vez. Significa aprender a hablarle con compasión y ternura a esa parte nuestra que flaquea, que duda, que a veces retrocede, porque esa parte también merece pertenecer y ser amada incondicionalmente, sin peros, sin condiciones. La autoaceptación no es una emoción pasajera o un sentimiento efímero. Es una práctica constante, una repetición diaria de actos internos donde, en lugar de agredirnos por nuestros errores, decidimos comprendernos con benevolencia. Donde, en lugar de exigirnos ser otros, ser perfectos, decidimos acompañarnos siendo quienes somos en este momento. Donde, en lugar de negarnos afecto hasta que lo merezcamos o seamos dignos, decidimos otorgárnoslo ahora, en medio del caos, en medio del desorden, en medio del duelo. Y sí, resulta arduo porque hemos sido programados para creer que el afecto debe ganarse, que solo si somos útiles, hermosos o extraordinarios, merecemos quedarnos, merecemos ser amados. Pero esa programación no provino del alma, emanó del miedo, de la infancia, de sistemas donde el afecto era condicional, donde se canjeaba. Y ahora, al confrontarla, podemos liberarla, podemos reescribir nuestra propia historia de vida, con una narrativa que nos honre. Aceptar tu sombra es una capa fundamental de este proceso de transformación. Y la sombra no se ilumina con negación o con evasión, sino con presencia y honestidad brutal. Cuando observas tu egoísmo, tu necesidad de control, tu impaciencia, tu dependencia emocional, y en lugar de ocultarlo o disfrazarlo, lo nombras, lo contemplas, lo escuchas sin juicio, algo profundo cambia en tu interior, algo se reordena. Porque lo que se acepta no domina, lo que se rechaza y se niega, en cambio, si ejerce un poder tiránico sobre nuestra vida. Carl Jung solía decir que no se trata de ser bueno en el sentido moralista y superficial, sino de ser íntegro. La bondad, con frecuencia, es una máscara social que se usa para agradar, pero la integridad es una totalidad, y en esa totalidad tienen cabida el miedo, la luz, la rabia, la ternura, la alegría. No hay nada en ti que no tenga derecho a existir. El alma no divide, integra, y ese es el núcleo de la verdadera autoestima, cesar de censurar lo que somos en nuestra esencia. No lo olvides, suscríbete a Piensa como Jung para seguir recibiendo valiosa información sobre tu camino interior y tu evolución. Numerosas personas creen erróneamente que aceptarse a sí mismas implica cesar de crecer o de aspirar a la mejora personal, como si fuera una forma de estancamiento. Pero es precisamente lo opuesto. Solo desde la aceptación incondicional y profunda de lo que somos puede surgir un crecimiento genuino y duradero, un verdadero cambio. Porque no se trata de superarte a ti mismo por un sentimiento de odio o desprecio hacia tu ser actual, sino de transformarte por amor a quien eres y a quien puedes llegar a ser en tu máximo potencial. La aceptación no es el epílogo del camino, el final de la travesía. Es el suelo fértil sobre el cual se inaugura una transformación real y profunda, un nuevo comienzo. La violencia interna que te infliges cada vez que te juzgas por no ser suficiente refuerza una estructura psíquica heredada, una narrativa que no es tu voz auténtica, sino una voz ancestral que quizás provenga de tus padres, de la escuela, de la cultura, de la sociedad, pero jamás de tu alma, de tu esencia. Y tu misión ahora es decidir a cuál voz vas a prestar obediencia, a cuál vas a escuchar. A la que repite juicios sin compasión y te limita, o a la que susurra comprensión desde lo más hondo de tu ser y te libera. La práctica diaria de la autoaceptación puede comenzar con los gestos más sencillos y sutiles, reconocer tus emociones sin emitir juicios sobre ellas. Decir, hoy siento miedo, sin añadir y eso está mal, no debería sentirlo. Decir, hoy me siento vulnerable, sin pensar debo ser más fuerte, no puedo mostrar debilidad. Cada frase que normaliza tu humanidad, que te permite ser tú, es un acto de sanación profunda. Cada vez que eliges no esconderte, estás restaurando tu vínculo sagrado con el alma, reconstruyendo puentes que creías derrumbados o inexistentes. El desaire indudablemente deja cicatrices, huellas imborrables en el alma, pero la aceptación interna forja una piel nueva, una piel que no es insensible al dolor, que no lo niega, sino más sabia y resiliente. Una piel que ha aprendido que no todos permanecerán a tu lado y que eso está bien, que no todos te elegirán y que eso no menoscaba tu valor intrínseco. Que no todos sabrán verte en tu totalidad, en tu esencia, y que eso no implica que debas volverte invisible o desaparecer. Esa piel renovada, esa nueva forma de estar en el mundo, solo se edifica viviendo plenamente, sintiendo con profundidad y aceptando cada matiz de la existencia, cada experiencia. Aceptar que has sido herido no es victimismo, es madurez, es la valentía de decir, sí, dolió, sí, aún duele, pero eso no me define, no soy mi herida. Porque lo que te define no es el desaire que padeciste en el pasado, sino la forma en que eliges contemplar esa herida ahora, con odio o con ternura.
con rencor o con aprendizaje y sabiduría, con culpa o con dignidad y autorrespeto. Carl Jung comprendió que la autoaceptación era un acto revolucionario porque implicaba trascender el juicio social imperante, la presión de encajar. Vivimos inmersos en un mar de imágenes de perfección, redes sociales idílicas, relaciones idealizadas, discursos de éxito vacíos de contenido. Todo empuja a ser alguien distinto, a encajar en un molde prefabricado. Pero tú no viniste a este mundo para ser alguien más, viniste para ser tú mismo, en tu unicidad, en tu irrepetible esencia. Y nadie más puede realizar ese trabajo por ti, esa transformación. En la medida en que te aceptas a ti mismo, comienzas a cesar de negociar tu identidad, de traicionarte para encajar, de decir sí cuando tu alma clama no. Este viaje no termina aquí. Es un sendero de evolución continua, de constante descubrimiento. Si quieres seguir desvelando los secretos de tu alma, profundizando en tu inconsciente y transformando tu existencia, suscríbete a Piensa como Jung ahora mismo para no perderte el próximo paso en tu evolución, en tu camino de individuación. Es el momento de dejar de mendigar afecto y aprobación externa y empezar a recordar tu propio valor inquebrantable, tu luz interior. Te espero en el próximo video para que juntos sigamos despertando a nuestra verdadera esencia y viviendo desde la plenitud.